Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias que nos acompañan otro jueves aquí para platicar de temas que consideramos súper importantes dentro del sector del arte y la cultura. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos va a acompañar el doctor Carlos Lara G, que nos va a platicar sobre su más reciente curso que va a dar con nosotros, que es el arte y la cultura en estado tecnológico. Entonces creo que es uno de los temas que justamente por las cuestiones que estamos viviendo resulta apremiante poder entender cómo funcionan las cuestiones del arte y la cultura en las cuestiones tecnológicas, porque no nada más basta ponerles arte tecnológico, cultura tecnológica, para que estos temas funcionen y se vuelvan como de el interés de las demás personas, pero que sin embargo con esta cuarentena lo estamos viviendo constantemente y lo estamos como sintiendo cómo se está adaptando a estas nuevas circunstancias, a nuestros discursos. Entonces les agradezco muchísimo que nos acompañen para platicar con el maestro Carlos Lara G, que estamos aquí como esperando. Entonces vamos a poner... Y por favor, si gustan escribirnos, mandarnos sus preguntas, sus dudas acerca de esta idea de cómo funciona el arte y la tecnología hoy en día en las épocas de pues, que han cambiado tanto y que la verdad es que vamos a ver como que las desigualdades van a ser todavía mayores. Si ya había una desigualdad de brechas tecnológicas dentro de la sociedad, hoy en día va a ser, yo creo que muchísimo más evidente lo que está sucediendo. Y como profesionistas del campo cultural y del campo artístico, resulta muy importante poder entender cómo funcionan estos cambios y por qué es importante hablar de estos cambios en un punto de vista muchísimo más amplio, que es lo que nos permite el doctor Lara con su curso, en el sentido de que va a platicar no nada más del estado de la cultura en cuestiones tecnológicas, sino también desde sus primeras raíces en la escuela francesa y cómo este estado se ha estado como convirtiendo en varios estados de la materia, por decirlo de alguna manera, desde las cuestiones líquidas, gaseosas y hoy en día pues más que nada creo que podríamos definirlas como algorítmicas, donde ya no hay una distinción entre los diferentes pues, entonces creo que eso va a ser como muy interesante. Muchísimas gracias que nos acompañan. Y le doy la bienvenida al doctor Carlos Lara G. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal, Jimena? Pues aquí estamos una vez más con otro de estos temas que nos apasionan y que bueno, creo que se tienen que abordar, ¿no? Dado el contexto y dada la evolución natural, ¿no? Del sector, todo lo que estamos viviendo y demás, como bien atinadamente decías, es un tema apasionante, ¿no? Justamente creo que una de las primeras preguntas sería, ¿por qué sería importante para las personas del sector cultural y del el sector artístico poder definir este estado tecnológico? O sea, creo que lo estamos viendo de forma práctica y creo que ya lo estamos viviendo, pero ¿para qué nos sirve definirlo? Bueno, incluso lo estamos padeciendo, ¿no? Creo Ujú. que esta, este confinamiento dejó claro que el consumo, bueno, la creación, la distribución, la promoción de bienes y servicios culturales pasó de una manera abrupta a la etapa, bueno, de domiciliación, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí hay que repensar la manera en cómo se está creando hoy, cómo se están generando nuevas estrategias y nuevos modelos de mercado, ¿no? O sea, la industria de donde se mueve, pues, el cine, la foto, el video, o sea, todo el diseño y todo esto que damos el nombre de economía de las ideas, Uh-huh. ha generado, sin duda, una gran reflexión. Hay quienes sí están sacando partido al confinamiento y a toda esta pandemia,
se han reinventado, han generado nuevos esquemas de mercado, nuevos modelos de mercado. Entonces yo creo que sirven primero para tener claro el panorama, cómo surge esto, cómo evoluciona, cómo llegamos aquí y pues afinar así que el instinto para poder hacer mejores estrategias de gestión, ¿no? Tanto para los que crean como para los que promueven, los que difunden, ¿no? Por eso es que enfatizo mucho que no se trata de poner prefijos ni sufijos al tema, ¿no? O de adherir la palabra tecnología o desarrollo tecnológico a lo que de alguna manera ya sabemos, sino se trata de ahondar en el contexto de los 80, donde cambia, digamos, el paradigma, esto que Lyotard llamaba la condición posmoderna, o sea, cómo hay un cambio radical del saber, ¿no? Pero después de este manifiesto, bueno, que era un estudio en realidad que hacía un informe que entregaba la universidad, se convierte en una suerte de manifiesto, ¿no? Cómo esto, ahora yo utilizo esta metáfora para hablar no de la condición posmoderna, sino de la condición tecnológica, que se viene, digamos, gestando de manera muy particular en los años 80. O sea, ahí es donde viene todo un cambio de paradigma, las primeras observaciones de esto que hoy conocemos como streaming, que en aquel momento Isola Paul veía en el MIT de Massachusetts y nombraba como convergencia de modos, ¿no? Cómo evolucionó o cómo, digamos, se sintetizaron todas estas empresas que anteriormente movían lo que llamaban en aquel entonces firmas culturales, ¿no? 50 consorcios, cómo se fueron convirtiendo en 25, 19, 13, hasta llegar a 7 megaconsorcios. Cómo cambia después el modelo de empresa. O sea, ya no son estas empresas que conocíamos, dueñas de consorcios televisivos, cinematográficos, sino ya es un puñado de empresas que surge en el Silicon Valley bajo otro paradigma, que es la economía de las ideas, el mindware. Y esto revoluciona nuevamente el mercado, esto digitaliza, esto, vamos, hay un parteaguas que es muy característico y un punto de partida que es la digitalización de todo, ¿no? Es decir, la desaparición del soporte material y entonces todo va más rápido, los contenidos cambian, ¿no? El emisor, el receptor, las audiencias ahora producen. Entonces, toda esta revolución que hemos vivido, o que hemos llamado desarrollo tecnológico, ¿cómo ha impactado en el sector cultural? Pues de una forma, creo que por demás abrupta, y hay que darse cuenta de esto. ¿Cuál es la fisonomía de estos cambios? Esto no va a parar, esto sigue, viene el 5G, el próximo modelo de iPhone es ya conectado directamente a 5G. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Si bien no es todo el mercado, no tienen todo el mercado, pero sí, algo debe decirnos que el crecimiento acelerado de la telefonía, por donde viaja ahora el arte y la cultura, está siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces esto va a tener implicaciones, un impacto, digamos, directo, fuerte, irreversible, y hay que conocer el contexto y este nuevo paradigma, yo diría mejor este nuevo ecosistema, ¿no? En el que nos vamos a mover. Eso es muy interesante lo que estás mencionando, porque creo que al mismo tiempo que hubo una especie como de estandarización de la forma de los contenidos, y en este sentido lo voy a como tratar de resumir en algoritmos, ya no importa lo que tú hagas, al final de cuentas se va a convertir en un algoritmo, que ese algoritmo hace algo, pero al final como que pesa igual que otros algoritmos. Y entonces ya no es el algoritmo ya no es la cuestión de, bueno, es que yo hago una pintura, yo hago un dibujo, yo hago una fotografía, yo hago una escultura, sino todos ya son ciertas como lecturas, líneas de un código que se leen como
como así, recto, o sea, como una cuestión Lineal. muy, muy práctica, muy, muy lineal, y que al final de cuentas pareciera que la cultura, no, como si no nos hubieran avisado, ¿no? Creo que esa es una de las primeras cosas que me llaman la atención, como que si hubiera llegado y de repente nos hubiera agarrado en el baño con los pantalones abajo, así como de sorpresa, de, ay, no sabíamos que ustedes ya estaban aquí, cuando la realidad es que, como tú me lo mencionas, ha sido algo que ha venido tocando la puerta desde los años 80 y que la cultura, en esta idea de la alta cultura, ha estado como tratando de negar su existencia. Sí, que ahora se democratizó, ¿no? Ahora es, a ver, vamos otra vez a inicios de los 80, culturas híbridas, Canclini y esa afirmación de la decadencia de los códigos del saber culto, ¿no? En general. En las artes lo vemos de una forma más palpable hoy con empresas que rentan cuadros. Es decir, ya no necesitas comprar un cuadro, lo puedes rentar, ¿sí? O aquellos que tú mandas la foto que quieras, o aquellas imágenes que son de dominio público y te pueden hacer un cuadro e inviértelo a tu casa, ¿sí? O sea, ya el aura, digamos, el aura cayó, ¿no? Por Oye, decirlo de pero alguna forma. en ese sentido está como muy interesante, porque creo que pasa lo mismo en esta cultura de lo instagramiable, ¿no? En el ¿Sí? sentido de que te compras la bolsa, te sacas la foto, la posteas y después dices, ay, voy a cambiar la bolsa para volver a sacarme otra foto y generar otra vez como el efecto de volver a empezar. Y creo que eso también está pasando con estas cosas que estábamos viendo de que compres tu stand de mentiritas con Star Wars o con libros o con cosas para que en lo que estás en tu conferencia se vean en el fondo los libros que no existen. Exacto, por metros cuadrados, ¿no? Hoy se venden libros por metros cuadrados, ¿no? También. Hay librerías que fueron hechas así, ¿no? Pero efectivamente, es decir, cuando creíamos que, y esto lo puedes llevar a cualquier otra disciplina, Uh -huh. o sea, hay una parte del curso donde hablamos de la ley Moore, ¿no? ¿Qué es la ley Moore? ¿En qué consiste? ¿Cómo ha venido rompiéndose ese paradigma de la ley Moore que creíamos inquebrantable? ¿Por qué? Por el adelanto tecnológico. Y ahí entramos a un episodio de este curso donde hablamos del taylorismo digital, ¿no? O sea, de esa predicción algorítmica de, pues, de nuestros comportamientos, ¿no? O lo que Bourdieu decía en un momento dado, la difusión vertical de los gustos. Pero es que ahora tenemos otras herramientas. Uh -huh. Ahora todo eso es más fácilmente detectable. Entonces ya no decide uno, ¿no? Todo es un algoritmo, ¿no? Sí, pero luego los algoritmos están como muy raros, porque yo no sé si te Trucados. pasa, no sé si te pasa, Carlos, que de repente uno tiene como un gusto culposo de una canción que tienes ganas de escuchar y que pase, y de repente resulta que te empieza a poner como canciones, porque esa es la canción que te gustó, y es así de, no, o sea, nada más es una, no necesito toda la variedad, no necesito Claro. saber cuántas más hay. Sí, no, creo que la última novedad, TikTok, por ejemplo, ha roto el algoritmo como lo conocíamos. Es decir, Uh -huh. no es el mismo algoritmo de Facebook, ¿no? En cuanto a vamos a decirlo en términos de Levi-Strauss, los códigos de parentesco que vas armando, ¿no? Uh -huh. En tu red, ¿no? Esto es otra apuesta y que resultó, ¿no? Y que ahí, bueno, la creatividad, ¿no? De cada persona tiene un valor muy particular, ¿no? No depende de el modelo que tiene Facebook, por ejemplo, de quiénes te siguen y cómo te siguen y demás. Pero efectivamente creo que todo esto, conocer las entrañas de cómo se ha venido desarrollando, conocer esta evolución que ha tenido el arte y la cultura de aquellos teóricos que hablaban del estado gaseoso del arte, la apuesta de Bauman con su estado líquido, y ahora que yo retomo esto al analizar a Frédéric Martel, entre otros, Uh -huh. para poder hablar del estado digital. O sea, hoy el estado del arte y la cultura es digital.
la cultura, el arte y la cultura viajan a través de la tecnología. Estamos viviendo una era de su distribución electrónica. Y esto cambia modelos de negocios porque cambia la forma de consumirlo, cambia la forma de producir, ¿sí? Una canción, una obra artística, una obra de arte, una fotografía, no se diga, ¿no? Que es donde más ha pegado. Pero quizá, fíjate, hace mucho decíamos que, o mejor dicho, pensábamos que era inconcebible la cercanía de las ciencias duras, digamos la matemática y el arte o las humanidades, ¿no? Y hoy están más de la mano que nunca. O sea, hoy la música es la industria o es la creación que más se ha visto modificada por las matemáticas. Entonces ahí vemos en esta parte del curso, en esta segunda parte, el efecto Lippmanniano, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue Lippmann? ¿Qué fue lo que propuso? ¿Cómo creó esta idea que después, digo, se avanzó bastante y se llega a reconocer dentro del campo como el recurso Lippmanniano, ¿no? Y esta modificación matemática de la realidad. ¿Cómo impacta esto en la creación, en la difusión y en la promoción del arte y la cultura? Determinante. Y en ese sentido creo que también es muy interesante que cuando empezábamos los años 2000 había como esta amenaza de la idea de la globalización desde un estándar norteamericano, ¿no? Creíamos que todos íbamos a estar llenos de McDonald's, que todos íbamos a estar llenos de películas norteamericanas. Y creo que, sin embargo... Eso que decían los francófonos. Ajá, pero creo que, sin embargo, lo que sí hemos visto es que esta globalización ha resultado muchísimo más porosa de lo que nos hubiéramos imaginado y que hoy en día estamos viendo contenidos que creo que hace 20 años yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar viendo películas de Sudáfrica, que iba a estar viendo películas de Corea, que iba a estar viendo series de Noruega, que iba a estar viendo series de Islandia, y que en lugar de que se volviera como un consumo estandarizado de un solo producto, parece que cada uno tiene como su propia regionalización, pero en esta regionalización buscamos también la globalidad y entonces resulta que podemos consumir productos de absolutamente casi todas las partes del mundo. Claro. Fue como el petate del muerto de los francófonos, ¿no? Que decían que, bueno, todo nos iba a devorar en TV, Hollywood y demás, ¿no? Cuando en realidad hoy están ocurriendo Bollywood, por ejemplo, ¿no? O esto que hace 10 años era creímos que era un tiro al aire, ¿no? Lo del Gangnam Style y todo esto, y que hoy lo vemos con el TikTok, 10 años después. ¿Por qué? Porque esta región del mundo apostó por ello, ¿sí? Y fue una apuesta a que lo chino dejara de ser visto o entendido, mejor dicho, por sus referentes occidentales. Y creo que les está saliendo, ¿no? Sí. Hoy vemos lo que hace la India, hoy vemos lo que hace Corea, Japón, o sea, Japón. Creo que es impresionante, ¿no? O sea, cómo ha crecido la industria en Japón hacia Occidente y que hoy en día vemos a muchos chavitos, 15, 18 años, aprendiendo japonés y aprendiendo coreano para poder corear las canciones literal. Claro. Y para poder estar dentro del mood de que ya están exigiendo que las traducciones de los cómics, de las series japonesas sean del japonés al español, ya no de estos saltos que existían de, bueno, es que de japonés lo traducían al francés y luego al inglés y luego a lo mejor nos llegaba a nosotros y entonces eso, ¡pum!, se rompió, ¿no? Bueno, los árabes, Grupo Retana, en fin, ya no es Hollywood. Ya no es MTV, y es toda esta diversidad de contenidos que tenemos, que si bien hay un alto porcentaje, ¿no?, por decirlo así, de estas empresas del Silicon Valley, bueno, sí, pero hoy tienen una competencia y quien se beneficia al final, pues es el consumidor, ¿no? Entonces, al haberse roto este paradigma, digamos, hay una gran cantidad de oportunidades en cuanto a modelos, ¿no? Pero insisto, lo que impacta de manera directa es la forma en cómo se crea hoy, la forma en cómo se diseña, la forma en cómo se difunde y se promueve hoy en día
el arte y la cultura. Un cantante, un pintor, un promotor, o sea, hay otros jugadores, hay un nuevo tablero y hay que entender cómo funciona ese tablero a partir de la condición digital, ¿no? Del arte y la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que por ahí Scolari, que es uno de los referentes bibliográficos que tenemos para este curso, habla, por ejemplo, de la teoría del estanque, ¿no? Uh-huh. Como un estanque, hay, digamos, un ecosistema ya interno que pervive y se desarrolla de cierta forma, pero cómo se altera cuando entra una especie exógena, ¿no? Altera el estanque. Bueno, lo mismo ocurre cuando surge una aplicación como TikTok. O sea, nadie pensaba en un inicio que una aplicación tan ociosa y parasitaria pudiese modificar modelos de negocio, ¿no? Entonces, o modelos de comunicación. O sea, hoy en día claro, es sabido que los periodistas chinos están aprendiendo a dar noticias en un minuto para que lo puedas ver dentro de TikTok y no te metas en mayor lío. Claro, al grado de querer ser incluso ya vetada, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de cosas que detrás del entramado, digamos, o de este estado digital del arte y la cultura, que me parece digno de todo este análisis, ponerlo sobre la mesa, debatirlo, con el firme propósito de entender esta nueva condición, de que el consumo cultural cambió, que si bien es algorítmico, pero también tiene esta otra condición, de domiciliado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es la cultura a domicilio? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo opera? ¿Cómo está creciendo el sector, insisto, de los videojuegos, de la telefonía? Y cómo, al final, que esa es la tercera parte, cómo se están modificando los códigos de conducta y los hábitos de consumo de este nuevo consumidor cultural, porque estamos ante un nuevo consumidor cultural. Siempre habrá, pues, quien guste más de las obras de teatro presenciales, ¿no? Hay quienes ahora mismo dicen, es que no hay forma de hacer teatro, esto que se hace a través de la pantalla no es teatro, el diálogo, el movimiento, sí, pero es lo que hay. Y se están creando nuevos públicos, ¿sí? Hay un caso en Barcelona, lo hablamos, de hecho, uh-huh, no sé si te acuerdas, de Paper Lab, previo al confinamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, como una empresa que veía que había un descenso en cuanto a la asistencia del público al teatro, decidieron hacer una plataforma mediante la cual, mediante un iPad, en cada uno de los asientos, y a través de la tecnología de reconocimiento facial, te cobraban, si estabas viendo una comedia, pues te cobraban a partir del número de veces que te hacían reír. Y era un tabulador fantástico, ¿no? Una nueva manera de invitar a la gente a pagar. No por lo que estás disfrutando, teóricamente, ¿no? Exactamente. Y de ahí se desdobla la idea, no sé si la llegaron a implementar ahí mismo en Barcelona, del que era Paper Sad o Paper Cry, ¿no? El opuesto, ¿no? Pero me parece que es ahí donde el teatro, por ejemplo, con el microteatro y ahora con el Paper Lab, ha evolucionado en menos de 5 años, ¿no? Le ha dado la vuelta, ha dado un risco y el twist del twist, ¿no? Que llaman. Uh-huh. En el cine, en la fotografía, no se diga. No, en la música. En el cine creo que es muy impresionante porque justamente nos ha tocado ver 2 ejemplos. Uno es una película que ya se hizo especialmente en Zoom, en donde los diálogos tienen que ver con la plataforma. O sea, saben que están haciendo una cosa en Zoom, y entonces los sonidos, los ruidos son como dependiendo de cada uno de los contextos en los que se encuentran los personajes para aprovechar esta idea del distanciamiento social. Y por el otro lado, es muy interesante como un director que es ruso está empezando a grabar a nada más un artista en el foro. Entonces, básicamente, está el artista, está grabando en una pantalla verde, los técnicos están afuera, están moviendo las cámaras y todo eso se va a mandar a digitalizar para generar una película que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Nuevas formas, incluso, a ver, de percepción. Ahora que llegan los chicos, vuelven los chicos a clase, que van, por cierto, bastante
adrenalinosos con tanta tecnología que han tenido en casa, someterse de nuevo a la disciplina escolar va a ser todo un tema, ¿no? Bueno, de la misma forma, los consumidores culturales que incluso los jóvenes que les ha tocado vivir por primera vez, bueno, a muchos, a todos, diría yo, un confinamiento, pero los jóvenes que tenían una relación muy particular con la tecnología, el consumo de ciertas expresiones y manifestaciones culturales a través de la pantalla les va a determinar como consumidores culturales. Entonces, creo que ahí, bueno, la literatura ha producido, hay una gran cantidad ahora de producción literaria a partir del confinamiento. Creo que para todos ha sido una coyuntura, pero particularmente, insisto, para el mercado. El mercado le está sacando partido a todo lo que da. ¿Por qué? Porque el mercado es medible, porque hoy por hoy la segmentación es cada vez más precisa, ¿sí? Cada vez más cara, evidentemente, pero cada vez más precisa. Entonces son apuestas, es una compra y venta de perfiles, segmentación y demás, pero es una apuesta más segura, ¿no? Pero en ese sentido creo que tienes como muchos puntos muy interesantes. Ahorita que ya abrieron los museos de nueva cuenta en la Ciudad de México, me pareció un poco escandaloso que en el Museo Jumex hubiera cuartos negros para ver videos. Después de haber pasado 5 meses de confinamiento, creo que lo último que queremos es irnos a meter a un museo para irnos a meter a un cuarto negro a ver una pieza que ahorita, perdón, no es el momento para verla. Y entonces, en ese sentido, también creo que el sector cultural le hace falta leer como la temperatura de qué es lo que la gente espera de ellos. O sea, creo que por un lado está la cuestión crítica y el otro lado está la cuestión de, pues, ¿hacia dónde, no? Mira, yo creo que lo que menos queremos es ir a meternos en un museo, ¿no? Que creo que sí valora la gente el espacio abierto, por naturaleza. Entonces, pues abrir los bosques, los jardines, ¿no? Los parques, el espacio público. Estaba pensando, no está abierto el zoológico. Aquí el bosque de Tlalpan tienes que ir hasta la otra, que a veces son cosas que no entiendo. Te cierran una puerta, dejan abierta otra. A ver, la circulación. Dejas una parte de la ciudadanía sin poder entrar por una puerta porque tienen que ir, y si no tienes coche, pues tienes que ir hasta la entrada principal. Bueno, me parece absurdo. Hay muchos espacios. A ver, yo veo más lógico abrir las zonas arqueológicas. Sí. Que son espacios abiertos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Un problema sindical. Entonces, por esa miopía sindical de siempre, ve por lo que tú quieras, quien termina pagando al final es el ciudadano, es el turista. ¿Por qué? Porque el sindicato no se pone de acuerdo. ¿Y por qué no tienen lo básico? No tienen gel. ¿Por qué? Porque les recortaron el presupuesto. Bueno, los museos tampoco, y no sé cómo lo están haciendo ahora, ¿eh? O a lo mejor les dijeron como los médicos, pues compren ustedes el gel, ¿no? No sé, veo más lógico que hubiesen abierto las zonas arqueológicas que los museos, bajo mi punto de vista. No, totalmente. Entonces, de acuerdo. Pero bueno, creo que lo que la gente sí echa en falta es el espacio abierto. O sea, el espacio, y creo que ahí ha habido, a ver, hemos visto ¿qué tanto van a sostenerse? No lo sé, pero los conciertos tipo con automóviles o de forma confinada, ¿no? Por familias o grupos los autocinemas. O sea, eso es lo que ha venido a modificar también la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto va a durar? ¿Va a ser coyuntural? ¿Va a ser estructural? No lo sabemos. Pero por ejemplo, en ese sentido creo que es muy interesante qué irá a pasar, por ejemplo, con la industria automotriz, ¿no? Porque por un lado en China estaban diciendo que después del primer confinamiento la industria automotriz creció, cosa que no había crecido como en cierto periodo, porque la gente quiso empezar a moverse a ellos solos en este sentido de seguridad, de no quiero estar dentro de un transporte público y eso. Pero por el otro lado lo pienso en el sentido del autocinema, y no sé si te tocó a ti ir, Carlos, pero
la idea de ir al autocinema eran en estos carros tipo Dart, tipo Ford, que eran enormes. Y hoy en día, en los carros de hoy, o sea, es así como de, no, no es lo mismo el sillonzote grandote para estar en el autocinema. Totalmente, las Dodge Dart de aquella época. A mí me tocó ir en una van de una tía, mi tía Vicky, que nos llevó al Malibú, que era el autocinema ahí en Guadalajara, creo que fue el último. Y era otra cosa, ¿no? Sin duda. Sí, ha evolucionado, no es lo mismo, no es el mismo mood, pero bueno, es, digamos, lo que hay, Ujú. ¿no? Entonces, en esta apuesta que están haciendo empresarios, emprendedores, y también el mismo público, de acudir incluso a conciertos de otra manera, ¿no? ¿Para qué? Como tú bien lo has analizado y señalado, para compartir ese estatus, ¿no? Por redes sociales también se vale. Voy a ir a un sitio instagrameable, así como está en estas condiciones, es un sitio instagrameable que quiero compartir con mis amigos, y entonces se va dando este contagio cultural, ¿no? De los eventos y demás. Yo creo que ahí hay una apuesta que ojalá sea estructural también, porque debe haber, digo, para todos, ¿no? Pero sí creo que se tiene que entender que el público se ha sometido también a una alta dosis de consumo visual, ¿no? Sí. Entonces, esto va a ser determinante también. Eh, las estrategias que se hagan de difusión, de promoción cultural, pues deben tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? De los que estamos hablando, y se dividen en 3 etapas que nos llevan a entender muy bien el taylorismo digital, estas nuevas condiciones del consumo, Uh-huh. en términos más particulares, esta nueva forma de cómo se está produciendo, cómo se está difundiendo y cómo se está promoviendo Yo creo que... el arte y la cultura en general, ¿no? Entonces Oye, creo y que eso, perdón, en este sentido de la producción cultural, ¿tú crees que sí vamos a ver como más cambios de que las personas ya no nada más van a ser como el sujeto que habla, por decirlo de alguna manera, sino se van a volver como estos directores, productores, guionistas, que tienen que generar como un mood dentro de nuestras casas? Porque yo no lo he visto, o sea, a mí me ha traumado porque yo he visto a muchas personas que se dedican a la industria visual que cuando las veo en esto, me dejan decepcionada. O sea, es así como de, es como si viera a un dentista que tiene caries. O sea, sí, me quedo con cara de, sabes cómo funciona la cámara, sabes lo que significa la imagen. ¿Cómo es posible que no te estés esforzando por lograr la imagen? sí, en esto yo creo que va a haber un poco de todo. Mira, ya veníamos incluso viendo cómo la misma industria, por poner el caso que citas, ¿no? Los productores, bueno, en el caso del cine, teníamos actores que desde hace unos años a la fecha, a la segunda película ya son productores y luego ya son directores y luego de directores se pasan a activistas, ¿no? Entonces es toda una línea de... Y eh, después y, van y a el, ser chefs. sí, luego chefs, ¿no? En fin, y creo que tiene que ver con este fenómeno que analizamos también aquí, que es el zapping actitudinal. Uh-huh. El zapping actitudinal o el zapping conductual, que también lo llaman así, pues es esta forma de cambiar por cambiar, ¿no? Las TikTok. audiencias cada vez tienen menor retención, ¿sí? Menor paciencia, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la teoría de los usos y gratificaciones, la gente, si ve un contenido que no es gratificante, cambia. Eso nos dice la lógica, ¿no? Y los estudios Pero también se ha generado una sensación, una satisfacción del cambiar por cambiar. Entonces, este cambio por el cambio
en el consumo cultural, bueno, se da, ya no tienes un restaurante favorito, por ejemplo, ¿no? O una comida favorita determinada, cambias de amigos, cambias de pareja, cambias de empleo, cambias de carrera, cambias de partido, preferencia electoral, cambias de todo, de banco, de todo. Así van también las audiencias. Entonces se junta el zapping conductual con la pulsión escópica y esta sensación de querer mirar contenido altamente gratificante, y una vez que lo obtienes, querer más gratificantes. Son unos niveles dopamínicos también, y hay una función cerebral muy interesante que tiene que ver con esto. Entonces, eso determina la forma de producir y por ende de difundir y de promover. Oye, o sea, toda esta cadena que conocíamos cambió radicalmente por esta condición tecnológica. Pero en ese sentido creo que hay unas como pequeñas excepciones que a mí me gusta pensar, que es, por un lado, les estamos poniendo a las nuevas generaciones y a mi generación y a todas las generaciones, vamos a ponerle, esta idea de que tenemos como muy poco nivel de paciencia respecto a ciertas aplicaciones. Pero por el otro lado, me parece como muy llamativo que justamente la última gran película que fue Blockbuster fue el cierre de Avengers, y que si tomamos en consideración que fueron 22 películas de un promedio de 3 horas cada una, resulta ser una cantidad de información infinita a la cual tú le preguntas a un niño y resulta que es capaz de citarte sin parpadear, o sea, sin tener que como dudar ni nada de esto. Entonces también, en ese sentido, ¿cómo podría entrar eso como esas largas narraciones que nos están acompañando hoy en día? Porque están basadas, ese tipo de éxito está basado en los efectos especiales. Es decir, cosa que, pongamos un ejemplo, Parque Jurásico, o sea, de la primera, no hay quien la aguante por el ritmo. O E.T. y todas estas de Spielberg, ¿no? De aquella época, las primeras, no hay quien las aguante. Pero Mundo Jurásico, ya estas nuevas versiones, ¿por qué? Porque apelan a precisamente, lo que hablábamos hace un momento, a la pirotecnia, ¿no? Y a estas producciones y a estos efectos especiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo explican los pedagogos de la neuroeducación. Cuando tú te enfrentas a una obra, vamos a decir, leída, ¿no? O mejor dicho, para utilizar este mismo ejemplo, estas películas, el cine francés, que es muy anecdótico, el clásico, ¿no? Entonces tienes que invertir tiempo, tienes que concentrarte para que las emociones se desaten y te quede un aprendizaje, o digas, una reflexión. En el caso de la literatura, ¿no? O sea, el principio es más o menos este. Si te relajas y te concentras, se detonan las emociones. Si se detonan las emociones, hay comprensión. Bueno, ¿qué hace la cultura visual de ahora? Pues anula esta parte. No necesitas eso. Necesitas relajarte y nosotros te estimulamos, ¿no? Entonces, claro, pueden ser de 5 horas y las aguantan. ¿Por qué? Porque hay una estimulación constante y una pulsión escópica operando para que la audiencia esté ahí. Entonces, esa es la gracia que tiene ahora. Quienes saben de esto producen, ¿sí? Noticias de un minuto con audiencia. O promocionales de 30 segundos, ¿sí? Con gancho, y son viralizables, y son virales, ¿no? Porque apelan a eso. Entonces, oye, pero en ese sentido estaba pensando, nuestro presidente sabe medio hacer eso. No. O sea, en el sentido de que logra hacer como pequeños cositas, que esas cositas, ¡pum!, se vuelven, o sea, más allá de que se aviente conferencias de 2 horas todas las mañanas, resulta que lo que pasa son 30 segundos y esos 30 segundos son los que dan para todo el día. Sí, porque su modelo de comunicación pública está basado en ese viejo esquema de los sound bites, ¿no? De los años 90, que te decían, ¿cuál es el sound bite?
Pero ahora con este despliegue de dispositivos tecnológicos, coges ese fragmento y lo viralizas. El día de ayer, pues fue un poco al revés, ¿no? Aquella mirada y aquel rostro, aquella mirada pontificante del gobernador de Querétaro y la mirada y la cara del presidente fue lo que se viralizó. Es decir, son momentos, son fragmentos, son imágenes, ¿sí? Ya no hay un análisis del discurso, ya no hay una inversión en un debate público a ver quién tiene la razón o no, ¿no? Todo es apariencia, todo es imagen, todo es... en ese sentido sí creo que hemos perdido una cierta capacidad de raciocinio y reflexión, ¿no? Porque todo siendo ya medido matemáticamente, ofertado también matemáticamente, pues creo que poco tenemos que decidir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay siempre un compromiso, ¿no? Por parte de quien crea, de quien difunde, de quien promueve, de que las cosas se hagan, pues, con cierta medianía, ¿no? Con un baremo, que no vayamos y caigamos en brazos de los efectos, solamente del efectismo, ¿no? Conductual, sino también, bueno, que haya un conocimiento, una reflexión sobre todo, ¿no? Que vayas a un museo y que salgas distinto, ¿no? Habiendo reflexionado, habiendo, no sé, para eso son los cafés, creo yo, que hay en los museos, ¿no? Sentarte ahí a discutir con quién vas y no ir, pues como de paseo, ¿no? Que sería lo deseable. Lo mismo cuando se lee una obra, lo mismo cuando se escucha un disco. Oye, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me juntaba con mis amigos en plan tribal a escuchar el lado A y el lado B del disco, ¿no? Y era un gozo porque también te ibas pasando la portada, ¿no? Y si traía las letras de las canciones, entonces ibas viendo ese bonus que te daba el LP, ¿no? Y ahora somos incapaces de sentarnos a escuchar un disco completo. Sí, yo ahora estaba escuchando el nuevo de Dylan, casi lo logro por completo, por interrupciones y demás, pero mi propósito era sentarme a escucharlo, ¿sí? Y a disfrutarlo. Finalmente es eso, ¿no? Va a ser esta nueva propuesta, a ver cómo viene, en qué se inspiró, tal, y a veces resulta imposible. Y cuando estás con gente o estás en una fiesta, pues ya con estos dispositivos, ¿por qué? Porque el estado digital de la música nos lleva a eso. Ya no puedes poner un solo cantante, un solo tipo de música, un solo estilo. Tiene que ser, ¿sí? Una ensalada de ritmos. Entonces, en ese sentido, es que nos ayuda, creo yo, a entender el estado digital del arte y de la cultura. Oye, y en este sentido, creo que una de las preguntas que me surgen es, muchos de los autores que has mencionado no son autores que estén escribiendo en español. Y que creo que esta clase de discusiones son discusiones que principalmente o se llevan a cabo dentro de una especie de academia francesa o de repente dentro de una especie de pensamiento más de la isla, por decirlo de alguna manera, inglés, pero que al final de cuentas en español creo que se pierde algunos elementos porque muchos elementos se tropicalizan en la cuestión de que están las brechas del lenguaje, están las brechas de la capacidad de poder tener la accesibilidad hacia los diferentes elementos que se están promoviendo. Y también está pues, la disparidad económica de cómo están jugando los actores dentro de un escenario como podría ser el europeo y un escenario como el que tenemos en América Latina. Y en ese sentido, ¿cómo es que va a suceder esta tropicalización, por decirlo de alguna manera, o no va a haber una tropicalización? Y la realidad es que es el discurso más parejo en ese sentido. Yo creo que tocas un punto en el que habría que exigir más de las universidades, ¿no? Como centros de debate reflexivo y de propuesta académica,
porque a ellas mismas incluso les pilla los planes de estudio, ¿no? Cada vez son más cortos. ¿Por qué? Por la condición tecnológica. Ujú. Y yo creo que aquí, a ver, lo que yo hago es pergeñar una serie de autores de distintas corrientes y analizarlo bajo la lógica que nos enseñaba Jesús Martín Barbero, ¿no? En la maestría, analizar la comunicación en clave cultural, ¿no? Acto seguido, una de las lecturas también de aquella época, inicio de los 2000, como mencionabas, es que me encuentro también con uno de los análisis que muy agudamente hacía Octavio Paz sobre la modernidad, hablando de Leotaro al principio, de la posmodernidad. Bueno, los análisis de la modernidad que hace Octavio Paz es muy contundente. Una de las frases que acuña cuando dice: a toda explosión de la comunicación corresponde una implosión del pensamiento. Entonces, lo que hemos estado viviendo desde entonces, digo yo, esa observación en los 80, que es un punto de partida tecnológico muy importante, es eso, una explosión constante de la comunicación que nos lleva a una implosión del pensamiento. Entonces, la academia, ¿no? Se ve afectada en ese sentido, decíamos, en los planes de estudio, que duran cada vez menos. Y sí se echan falta centros de estudio, análisis, que hagan esta tropicalización, ¿no? Por ejemplo, España es envidiable la forma en como todo un grupo de expertos, en la Carlos III, en la Complutense, en fin, tienen centros de estudio. Mencionaba lo del 2000 hace un momento, y recuerdo que uno de los libros que cito mucho, que es el de el selfie de Galileo, ¿sí? Que es sobre el nuevo software social, político e intelectual del siglo XXI, comienza narrando Carlos Elías, es un colega de la Carlos III de Madrid, comienza narrando aquel momento en el que todos, asustadísimos, porque nadie sabía lo que iba a pasar con el 2000, bueno, el doble cero y tal, y narra cómo estaban en la Moncloa, debajo, en un búnker, esperando ese momento porque nadie sabía lo que iba a ocurrir. Ahora nos da risa, pero en ese momento la incertidumbre de no sabíamos si se iba a colapsar el sistema, no solo financiero, o sea, era aquella una incertidumbre, y así comienza narrando. Creo que fue puestos a analizar esto de los 80, los 90, el año 2000 para acá. Creo que fue como el primer tsunami electrónico, el primer tsunami tecnológico que vivimos, a partir del cual cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Pero en ese sentido sí creo que corresponde hacer un análisis cultural de los medios. O sea, un análisis en clave cultural. ¿Cómo impacta TikTok? ¿Cómo ha impactado Twitter? ¿Cómo impacta todo lo que está ocurriendo? Yo lo que hago siempre es aterrizarlo para poderlo tropicalizar a los hábitos de consumo y a los códigos de conducta. O sea, ¿qué me dice el hecho de que hay un número millones de mexicanos, aquí ya tratando de tropicalizar esto, 117 millones de teléfonos celulares de una gama a partir de los 6,000 pesos para arriba? O sea, estamos así a que cada quien tenga su propio teléfono. Claro, claro. ¿Qué nos dice esto en términos de códigos de conducta y de hábitos de consumo? Y el videojuego y todo lo que, o sea, te comienzas a entrenar ya desde los 5 o 6 años con lo que llamo la prótesis, ¿no? Entonces, ahí hay un libro fundamental de este otro personaje, Cultura RAM, ¿no? De José Luis Brea, donde nos habla precisamente de las mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Es decir, y son propuestas, ya tienen algunos años. Por cierto, José Luis Brea, que ya falleció, dejó todo su acervo, que no es menor, libre para quien lo quiera. Todos sus libros y todas sus publicaciones son de acceso gratuito, lo cual se agradece, ¿no? Porque son puntos de vista muy relevantes. Entonces, finalmente, digo,
un dato como este, que tiene que ver con la portabilidad numérica, que tiene que ver con el acceso y la accesibilidad a contenidos, ¿sí? Y entonces nos lleva a reflexiones como esta. Hace 5 años debatíamos y exigíamos el derecho a la conexión como un derecho fundamental. Hoy hay países como España y Francia que están legislando la desconexión. Entonces, todo esto tiene una implicación directa e indirecta en los hábitos de consumo cultural, sin duda. Todo esto ha modificado la forma en cómo se viene creando, cómo se viene difundiendo, cómo se viene promocionando. Y es ahí, mira, quien trabaja desde el sector público, quien trabaja desde en lo personal, digamos, en el freelanceo, o quien trabaja para una empresa o industria creativa, pues tiene que conocer esto y saber lidiar con esto. Oye, y en este sentido creo que para finalizar sería la pregunta de, ¿y aquí cómo insertas la idea de agente cultural que has estado trabajando y que haces como un punto y aparte de lo que significa el gestor cultural? Bueno, aquí es digamos, yo lo pondría en términos de, es un temario, digamos, en el que está más familiarizado el agente cultural que el gestor cultural, ¿no? Quizá estoy siendo muy ligero, ¿no? Al decir o hacer esto muy general, pero es lo que yo he estado viendo. Hay gente que trabaja en el sector público, por ejemplo, y que por más agente que quiera ser, no deja de ser un gestor, un funcionario que tiene un corsé, tiene un marco y no puede hacer más. Bueno, pero esto no quiere decir que no pueda o no tenga las habilidades, ¿sí? Para desarrollar estas nuevas competencias, que los hay y los conozco. Sin embargo, la función pública no te permite desarrollar esas competencias mediáticas de un curso como este, porque finalmente ahí con que sepas y tengas las competencias laborales es suficiente. Nadie te va a mover de ahí. Entonces se genera, es como un pez que se muerde la cola. Bueno, pues, si con esto tengo, pues con esto me quedo, ¿no? Sin embargo, una vez que pongas un pie fuera de una institución de estas, te vas a encontrar con otra realidad. Entonces, es ahí donde yo creo que, mira, los agentes que han trabajado desde el freelanceo y se han especializado en un tema, que no son todólogos y que no le hacen a todo esto de la gestión cultural, que es todo y nada a la vez, se han visto en la necesidad de estar al día, ¿sí? En eso que hacen, que lo saben desarrollar muy bien, tiene que ver con la condición tecnológica, sin duda. Pensemos en alguien que se dedica a la comunicación o a la difusión, ¿no? De un área X. Bueno, ya no solamente va a mandar enviar boletines, es a través de WhatsApp, a través de llevar una reunión en Zoom, una rueda de prensa por Zoom, de generar o saber llevar una cuenta de Twitter, ¿sí? Sin poner la nacionalidad de un determinado escritor que no corresponde, ese tipo de cosas. Más allá de eso, la parte técnica también, cómo redactar, cómo arrobar, cómo hacer una comunicación pública asertiva en este tema y estratégica, ¿no? Como aquel que lleva, no sé, el que hace las infografías, que generalmente es gente que tiene una habilidad estupenda para el diseño, pero no tiene el contexto, y hay un divorcio entre quien elabora la infografía y quien tiene el contenido de lo que, ¿sabes? Si esta persona la capacitas y le das contexto, entonces tienes ahí un especialista que te puede hacer la mejor infografía, ¿no? Para circular en redes, cómo debe ir para determinados medios, si es Instagram, si es para Twitter, si es para... Entonces ahí vas afinando, ¿no? El instinto y las habilidades, sobre todo. Entonces yo creo que es tanto para gestores como agentes. Yo creo que los agentes están más familiarizados. Yo he hablado con muchos
de los que considero agentes, y sí, por supuesto que están muchísimo más familiarizados con este tipo de narrativas, de bibliografía incluso, pero bueno, es para todo el mundo y yo creo que a nadie amarga un dulce, como dicen, ¿no? Entonces lo pueden tomar cualquiera y lo que sí te puedo decir es que no se van a arrepentir, no es, insisto, no es poner prefijos, sufijos o incrustar estas palabrejas de tecnología, desarrollo tecnológico, a lo que de alguna manera ya conocemos. O sea, creo que aquí hay autores, aquí hay tesis, aquí hay argumentos que apuntalan muy bien el análisis de la comunicación en clave cultural. Y en ese sentido, si nos pudieras ya nada más dar los últimos datos de cuándo va a ser y cómo se llama el curso y dónde nos podemos inscribir, que obviamente es en la página de Sociedad Andante. Exacto, en la página de Sociedad Andante, el curso se va a llevar del 7 al 11 de septiembre y lleva por título el arte y la cultura en estado digital, ¿no? Y que analizamos las nuevas condiciones del consumo, ¿no? Del consumo cultural, evidentemente, ¿no? Entonces, yo espero que jale la atención de todos aquellos que esto no es así como qué vamos a hacer después del COVID, no, ni previo, del post-COVID, eso no. Esto es lo que está ocurriendo y creo yo que no va a ser coyuntural, va a ser estructural, porque este apego que tenemos a la prótesis, este consumo visual, esto a donde nos ha llevado el confinamiento, lo vamos a ver, hay una portabilidad numérica como hay una portabilidad de contenidos en estos aparatos que tenemos, ¿no? En una gran cantidad de millones de personas. Entonces, hay un mercado, por supuesto, el mercado del arte y la cultura, al que hay que saber llegar. Y es ahí donde ponemos el énfasis. No es un tema que recurra, o no es un curso, mejor dicho, que recurra a palabras y términos para ser más atractivo. No, es un no por nada, y quizá está mal que lo diga, pero son años de autores, lecturas, redacción, acomodo y dar coherencia pues a una narrativa que queremos compartir ahora en Sociedad Andante como algo de lo más novedoso que hay en el campo, digamos, del análisis de la comunicación, de la cultura, de la gestión cultural, ¿no? Y que todo esto tiene que ver justamente como con nuestro principio que es de la economía de las ideas, ¿no? Ya estamos en otra era, en otro momento, donde ahora lo que estamos peleando es justamente por el reconocimiento de esta economía. Y mira qué bien que lo mencionas, porque es justo ahí cuando cambia esta economía, ¿no? Que llamamos hoy economía de las ideas. El modelo tradicional de empresa y de economía, como la conocíamos, era por sectores, ¿no? El primer sector, que era la extracción de algo, luego la transformación, luego el tercer sector, ¿no? Los servicios, ¿no? Ahora el primer sector son las ideas, ¿no? Entonces, de ese tamaño ha sido el cambio. Entonces, ya no es que extraigamos algo del subsuelo, que no. Ahora, el primer sector de este nuevo modelo de empresas, de este nuevo modelo de negocios, son las ideas. Por eso es que efectivamente, como bien mencionas, hacemos el énfasis en la economía de las ideas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde para platicar de estos temas que aparte hoy nos portamos muy bien, pero realmente nos apasionan y podríamos estar muchísimo más tiempo comentando, creo que muchos detalles de los que estuvimos platicando, y los invitamos a que se inscriban en el curso. Ya están abiertas las inscripciones, y lo que también es interesante mencionar es que es un curso que está pensado para las personas de Latinoamérica que también puedan entrar y justamente aprovechar la idea de los cursos a distancia en este encierro. Y muchísimas gracias, Carlos, de nueva cuenta. No, a ti, que siempre es un placer hablar por teléfono, hablar por Instagram, hablar, ¿no? Y compartir estas ideas que además aquí creo que es algo que nos identifica mucho cuando hablamos de arte y cultura y esta condición tecnológica. ¿Qué te puedo decir? Efectivamente nos llevaría horas. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y pues síganos todavía en nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Entonces ahí nos vemos.
Hasta Del luego. 7 al 11, no lo olviden. Muchas gracias. Bye, Carlos. Chao.